Justamente la integración de aspectos vinculados al hipotálamo, sistema límbico y sistema nervioso central. Todos nosotros sabemos de que va a haber un gran sismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. En cualquier momento. Ya saben ustedes por dónde escapar, ya saben su ruta de evacuación, su zona de seguridad interna, su zona de seguridad externa. ¿No? Supongo que saldrán pues de forma calmada, no corriendo, porque si no se van a hacer una afección a rodar. Si se ruedan, se van a fracturar. Y lo peor de todo es que si se fracturan, quedan tirados, los demás que están atrás lo van a complicar la situación. Entonces, si nosotros hablamos de este problema o este tema relacionado a nuestras emociones, yo sé que algunos de ustedes van a salir corriendo, otros van a controlarse. Creo que tengo bajísima, pero estoy Es compartiendo. importante Estoy compartiendo. siempre Sí. vamos a ver en las diapositivas, siempre la parte de las emociones lo han considerado como un sistema tipo paleocortical, como tú dices, inconsciente. Y eso no es real, porque todos afortunadamente. Y el hipotálamo justamente como una estructura de integración, con una serie de respuestas. Y al sistema nervioso central también con una serie de comportamientos. No se vayan a meter un chape. Vamos a tener una respuesta motora, como también una respuesta de nuestro sistema nervioso autonómico. Entonces vamos a tratar de entender cómo se integran todos estos sistemas. ¿Ya? De otro lado, ustedes saben que está circulando la lista, ¿no? Hay algunos que ya ni siquiera están tibios, ¿no? Ya están de contra fríos porque no han tenido ninguna asistencia. Si no han tenido asistencia, ¿qué podemos hacer, pues, chicos? Desde el inicio se les dijo, ¿no? La asistencia es fundamental, ¿no? Aquí no creemos la asistencia virtual, ¿no? Mientras estemos en problemas, entonces tenemos que asistir porque esto es medicina, por si acaso, no es, bueno, yo sí me lo tomo en serio, los cursos, ¿no? Yo quisiera que ustedes también se lo tomen en serio. Cada clase es muy importante para que ustedes puedan justamente preguntar también. Los que toman nota es también importante porque ya se ha determinado que los que toman notas, hacen sus dibujos, hacen sus anotaciones, activan mejor su corteza cerebral, su neocórtex, ¿no? Y puede quedarse mejor. En cambio, aquellos que solamente miran, observan, algunos puede quedársele de la cabeza, pero después se van a olvidar. Ya está eso comprobado, se ha estudiado también eso, ¿ya? Y bueno, otra, ahí los que están entretenidos con la novela turca también la vamos a llamar, todos ahí, o si no lo vamos a tener que separar así de extremo a extremo. Como le digo, me lo tomo en serio las clases, por si acaso. Entonces, lo máximo en cuanto a la actividad que nosotros tenemos, ya integrando todos los sistemas que hemos conversado, de acuerdo a la teoría de información de la personalidad, está justamente la actividad diferencial, ¿no? Y es en cuanto a lo que es la percepción, ¿no? Porque si no percibes, ya sea visualmente, ya sea auditivamente, con respecto a la parte auditiva, gustativa, etcétera, lo que ustedes quieran, no se va a poder desarrollar quizás los otros tipos de actividades, ¿no? Como la imaginación, el pensamiento y la actuación personal, ¿no? Eso es cuando ya integramos todos los sistemas, ¿no? Y es por eso que nosotros ya habíamos dicho a estas alturas que tenemos tres sistemas. Es por eso que nuestro sistema nervioso, ¿no? En especial la conciencia, ¿no? Estaba conformada por tres sistemas, o mejor dicho, tres cerebros, podríamos decir, ¿no? O tres tipos de neocórtex, ¿no? En el cual estaba el sistema afectivo, con los sentimientos, conocimientos y motivaciones. Cada uno tenía una estructura, ¿no? Neocortical que ya hemos localizado también, ¿no? De acuerdo a la psicología,
el primer sistema sería el temperamento, el segundo el intelecto y el tercero el carácter, ¿no? Es lo que habla actualmente la psicología, ¿no? Lo bueno de todo que tiene esta, digamos, esta teoría, este modelo teórico, es que sabemos que nosotros nos organizamos o estructuramos a través de los procesos epigenéticos, que tiene que ver con la activación de nuestros genes, o inactivación también, y los procesos sociocinéticos, porque somos seres eminentemente sociales, ¿no? Y sobre todo porque podemos nosotros almacenar, ¿no?, información social, ¿no? Y esto es un proceso que nos va a reorganizar o nos va a reestructurar, ¿no? Eso también es importante, y eso es dinámico, porque esto funciona hasta que uno muere, ¿no? O sea, no es algo estable, no es algo estático, así como nos enseñan. Es por eso que nosotros no creemos que todo sea producto de los genes, ¿no? Ya sabemos que la biología, la ingeniería genética, siempre nos han dicho, ya la hipertensión es porque se alteró el gen tal, cual, y esto, como también la diabetes, o como también la enfermedad de Alzheimer, etc. Está bien, no hay problema, ¿no? Pero el problema es el tema para una persona que codifica información social, es que esos genes se pueden activar, o como también quedar, ¿no?, silentes, ¿no?, a través de los procesos sociocinéticos. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener los genes de la esquizofrenia, pero sin embargo no se activan, porque va a depender de ciertos factores sociales, ¿no? Yo he conocido casos de jóvenes, adolescentes, por ejemplo, que han tenido antecedentes familiares, esquizofrenia, pero sin embargo, dentro de la misma familia, no tenían estos factores sociales, por ejemplo, algo que haya sucedido desde el punto de vista emocional, ¿no?, y que haya desembocado en la activación de los genes, que va a dar como consecuencia este trastorno, esta psicosis, por decirlo así, ¿no? Y hay personas que pueden tener esos genes y no sucede nada porque no ha pasado absolutamente nada que pueda haber activado esos genes, ¿no? Y eso es a partir del proceso sociocinético. Como también puede suceder un montón de eventos en la vida, pero la capacidad que tenemos de resiliencia hace que no se activen esos genes también, ¿no? Pasa. ¿Ya? Entonces, no todo es, o sea, sí tiene su componente genético, pero tiene que haber algo más. En otras palabras, que vienen a ser ya los procesos sociales, ambientales, etcétera, para que pueda desencadenarse un trastorno. Claro, hay otros eventos, hay otras alteraciones genéticas que sí pueden ser tan profundas sus alteraciones que ya no hay necesidad que tenga un evento social para que pueda expresarse. ¿Ya? Entonces, en el ser humano sucede de esa manera, de acuerdo a la teoría informacional. Ya han visto este esquema también, los niveles de organización de la personalidad, y en la sociedad, con la información social, que nos va a dar el quinto nivel, ¿no? Y ese quinto nivel, que viene a ser la información psíquica consciente, la conciencia, va a reestructurar todos los niveles hacia abajo. Muy importante también. Ya también les mostré este esquema, ¿no? Está el sistema de la conciencia, en el cual los diferentes tipos de información social, ¿no?, a nivel de esos neocortes que estamos viendo ahí, ¿no?, va a determinar esos tres sistemas, ¿no?, que ya hemos visto que es por edad. Pero recuerden que no se queda solamente en esa edad, sino que se va proyectando a lo largo de toda la vida. También les mostré un esquema al respecto. No olvidar que también la conciencia, el concepto a través del modelo de la teoría informacional, no es simplemente estar despierto ni darse cuenta, como dice la neurología, la psiquiatría, diferentes tipos de disciplinas. La conciencia, para la teoría informacional, es la información social que se codifica en el neocórtex bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. Ya. También les hablé de este nivel, ¿no?, del individuo humano, ¿no?, que se podría decir la información psíquica inconsciente que está en el paleocórtex, ¿no? Ya sabemos que este sistema de la inconsciencia es el paleocórtex límbico, porque va a rodear justamente el sistema límbico, tiene que ver con las sensaciones afectivas, ¿no?, que son sensaciones que se despiertan ante las necesidades internas, ¿no?
y afectivas también, ¿no? Aquí están, pues, por ejemplo, las sensaciones de micción, del hambre, sed, etcétera, etcétera. Son sensaciones. Ya con eso, con ese tipo de información, ya nosotros nacemos, ¿no? Y por eso es que les expliqué que por eso llora un niño, ¿no? Un recién nacido, ¿no? De repente por las diferencias de temperatura, por que comenzó a respirar, ¿no? Y sintió algo que era totalmente extraño que cuando estaba en el vientre materno, etcétera, 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 ¿no? Y también tenemos otro paleocórtex cognitivo, ¿no? Que también son información o sensaciones que relacionan al ser humano con el entorno, ¿no? Por ejemplo, ahí está lo que son las sensaciones sinestésicas, el movimiento. Por eso un niño recién nacido tiene que moverse, ¿no? La postural, vestibular, auditiva, epicrítica, visual, ¿no? Todo esto está activo cuando nosotros nacemos. Y esto va a dar como consecuencia redes neurales. Esas redes neurales que se van a estar codificando en este tipo de paleocórtex, ¿no? Entonces, si nos hablamos netamente de la inconsciencia, tenemos solamente dos sistemas. La conciencia sí tiene tres, este tiene dos. Y que se desarrolla desde los 7 meses de edad gestacional hasta los 9 meses, ¿no? Y esos son los dos sistemas, ¿no? Que son netamente paleocórtex, ¿no? Que van a codificar sensaciones afectivas, que son sensaciones vinculadas a nuestras necesidades internas, y sensaciones cognitivas, que son sensaciones que nos vinculan con nuestro entorno, ¿ya? Ese es el sistema de inconsciencia, ¿no? Y ahí están los diferentes tipos de paleocórtex, ¿no? Pero estos no son sistemas aislados, ¿no? Todo esto tiene que estar interconectado, ¿no? Y lo interconecta justamente la teoría informacional, ¿no? No les voy a decir que se aprendan todo esto, ¿no? Pero aquí están las sensaciones, ¿no? Afectivas, y aquí están las sensaciones cognitivas. Y miren, las sensaciones afectivas, ¿no? Es un tipo de señales que vienen de diferentes tipos de receptores, ¿no? Con los diferentes tipos de sensaciones que van a alimentar al sistema intraindividual, ¿no? Visceral, con el sistema afectivo, emotivo e inconsciente. Y vamos a tener como respuesta motilidad a nivel pupilar, lacrimal, etcétera, 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 ¿no? Que tiene que ver con los gestos, que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático. Claro, con esto ya nosotros nacemos, pero nos reestructuramos con la información psíquica consciente, ¿no? Por ejemplo, a estas alturas, ¿no? Por ejemplo, que tenga pues una sensación, que alguien le haga pues una sensación dolorosa, ¿no? O sea, le haga o si no, practíquenlo entre ustedes, ¿no? Háganse un tenicón y miren su pupila. ¿Cómo creen ustedes que reaccionan a lo bien feo? ¿Cómo creen ustedes que van a reaccionar si tienen ustedes dolor, una sensación dolorosa? ¿Cómo va a ser la reacción de la pupila? ¿Se contrae o se dilata? Lógico, se dilata. De repente algunos, ¿no? Al comenzar a tener pues, ¿no? Una secreción, van a comenzar a llorar, la cutánea va a comenzar de repente a sudar, ¿no? Facial también, ¿no? La expresión de dolor, ¿no? Como también la bucal, ¿no? Sabemos cómo se desdibuja, ¿no? La comisura labiales cuando uno tiene dolor, ¿no? Como también vamos a tener una serie de respuestas dependiendo si es una respuesta simpático o parasimpática, que ustedes ya lo conocen. Pero tenemos una respuesta, ¿no? De la motilidad, ¿no? Que se expresa en los gestos, ¿no? ¿Y saben ustedes qué porcentaje de la comunicación humana representa los gestos? Solamente el hablar, nada más, la verbal. ¿Saben qué porcentaje representa? Cuando estamos comunicando, 7%. 7%. Y el tono que uno expresa, o sea, la comunicación tonal, que tiene que ver con el ritmo, intensidad de voz, etc., 38%. Y lo que es tu postura, tus gestos, toda tu expresión corporal, la diferencia, que es más del 50%. ¿Sí? Y eso tiene que practicarlo también con sus pacientes. O sea, no es que solamente hablo y me entiende mi paciente, no, tiene que expresarlo con total seguridad. Porque si usted le dice, ya va a tomar
paracetamol, se le va a notar inseguridad. Y si hay inseguridad, el paciente lo va a notar inconscientemente. Y va a decir, el médico no sabe o está dudoso del diagnóstico. Y cuando haga un diagnóstico también tiene que mostrar un gesto de seguridad. Porque yo he encontrado varios pacientes que he tenido, no, el doctor que me ha atendido sí es una superestrella en su especialidad, pero no lo noté seguro. ¿Qué pasó? Algo de su comportamiento, algo de sus gestos, algo ha fallado en ese médico, por más que sea súper especialista. Por eso hay que tener la seguridad de ese conocimiento y expresarlo con toda claridad para que nuestro paciente entienda bien la información. Ya. Y por otro lado, aquí está todo lo que son la sensibilidad cognitiva que hemos dicho, el paleocorte cognitivo, también diferentes tipos de sensaciones que también alimenta a este sistema somático cognitivo ejecutivo inconsciente, y también vamos a tener una respuesta, ¿no?, de los músculos, ocular, facial, maxilar, etc., ¿no? Y tiene que ver con la postura, la contracción muscular, la coordinación de operaciones motoras, la cinética del movimiento, la reactividad. ¿Ven ustedes? Es una forma de que el doctor Ortiz ha tratado de organizar este tipo, o digamos, las diferentes sensaciones que nosotros tenemos, ¿no? Aquí va a vincular muchas cosas, porque aquí todavía falta hablar sobre, por ejemplo, cómo influye el hipotálamo, ¿no? Aquí tenemos, lógicamente, también las emociones, ¿no?, que vamos a conversar también, ¿ya? Y es por eso que la expresión de las emociones, ¿no?, por ejemplo aquí, ¿no?, claramente, ¿qué se ve aquí? Una persona temerosa, una persona agresiva, una persona deprimida. ¿Cómo lo ven ustedes? Agresiva, ¿no es cierto? Claro, observen ustedes. Uno tiene que analizar rápidamente los gestos de la persona. Ahí están los gestos, ¿no? Como esta persona, miren cómo pone las cejas, ¿no?, los párpados, como también la boca, etcétera, y también su postura que tiene, ¿no? Entonces aquí está expresando una emoción, ¿no? Con los gestos está viendo una emoción, ¿no? ¿Quién está integrando acá? Todas las respuestas, justamente el hipotálamo, conjuntamente con la parte del sistema nervioso central, por la respuesta que vamos a tener a nivel corporal y a nivel muscular. Por eso que se tiene que entender que tanto las emociones como el sistema hipotalámico como el sistema nervioso central, todo está totalmente integrado. Todo está integrado. Y es lo mismo que podría hacerle, por ejemplo, una fotografía a usted, si ocurre un movimiento cívico, ¿cómo se van a poner? ¿No? Y necesariamente vamos a tener la participación como respuesta del sistema nervioso, ¿no?, autónomo simpático, ¿no?, y con una serie de comportamientos que ya también habíamos hablado en la última clase, que no solamente tenemos una respuesta autonómica, sino también tenemos una respuesta hormonal y una respuesta comportamental, ¿no? Así es. La respuesta autonómica puede ser simpático o parasimpático. La respuesta hormonal, por ejemplo, si es un movimiento cívico, sabemos el cortisol se eleva, la adrenalina se eleva en la sangre. Y la respuesta comportamental, salir huyendo posiblemente, o de repente quedarse ahí, o de repente paralizar, o de repente se queda paralizado y encima le viene relajación del límite. También son diferentes. Por eso es que todos los tipos de respuesta también tenemos que verlo en una forma totalmente integrada, ¿ya? Y por eso vamos a partir a través de las emociones. Aquí estos investigadores han tratado, ¿no?, a través de investigaciones en animales, por ejemplo Sherrington, Cannon y Barth, que estudiaron en perros, en gatos, ¿no?, etcétera, ¿no?, para determinar justamente la naturaleza de las emociones, ¿no?, como también Darwin, James Lange, ¿no?, y Papez, ¿no?, con su famoso circuito de Papez, ¿no?, que se encuentra justamente en el sistema límbico, que lo vamos a tratar de integrar, ¿no? Esto es solamente como una referencia, o sea, no hay necesidad de que ustedes las aprendan, ¿no? Entonces, comienza con James, ¿no?, y Lange, ¿no?, en el cual dice la expresión corporal precede la emoción. O sea, primero responde tu cuerpo, ¿no?, y después ya te emocionas, por decir así, ¿no?
Después Sherrington, justamente, ¿no?, hablando, o mejor dicho, haciendo como modelo animal un perro decorticado, vio que tenía una respuesta pseudoafectiva, ¿no?, falsamente afectiva. Marañón, por ejemplo, experimentó con sus alumnos, ¿no?, para ver qué pasaba con el efecto de adrenalina. Le inyectaba en la vena, ¿no?, y ver qué respondían, porque sabemos que la adrenalina es un mediador de la respuesta simpática, ¿no? Entonces no veía toda la respuesta que estaban en los libros, entonces ya comenzaron a desarrollar otras teorías al respecto, ¿no? Después Cannon y Barr, por ejemplo, dice al revés de lo que hablaba James y Lange, ¿no? Cannon y Barr decían, primero la emoción es primero y después la expresión corporal. Sabiendo, por ejemplo, que la expresión corporal puede ser, por ejemplo, una emoción, ¿no?, de temor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves un peligro, ¿no?, que se te viene un carro encima, ¿no?, y en cuestión de fracciones de segundos vas a comenzar, ¿no?, a aumentar tu sistema simpático, aumento de la presión, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la respuesta corporal. Pero la parte emocional es el temor de que se te venga el carro encima, ¿no? Lo que decía al revés James y Lange. Primero decía que primero se expresaba, ¿no?, el componente corporal y luego la emoción, ¿no? Bueno, así han estado décadas, dándole vueltas y vueltas, ¿no? El doctor T no se hizo problema, ¿no? Cualquiera de los dos es similar, ¿no? Puede ir primero la emoción, luego la expresión corporal, o primero la expresión corporal, luego la emoción. No se hace problemas el doctor, ¿no? Y ahí está, justamente, ¿no?, ante un estímulo sensorial aversivo, ¿no?, el estímulo percibido, según Cannon y Barr, decía primero la emoción, el temor, y luego la expresión corporal, ¿no? Una respuesta somática, por ejemplo, de salir corriendo, o una respuesta visceral, ¿no?, con dilatación de pupilas, aumento de presión arterial, frecuencia cardíaca, etc. En cambio, James y Lange decían, no, primero la expresión corporal y luego la experiencia emocional, ¿no?, que viene a ser el temor, ¿no? Pero es para ambos lados también, ¿no?, dependiendo del grado o la intensidad de la persona que tenga ese temor. Pero aquí hay que agregarle otro componente. Por ejemplo, ¿cuáles serían sus traumas? Ojo, y a mí me ha tocado personas que ya tú estás preparando tu jeringa para ponerlo en intramuscular, ni siquiera lo has tocado con la aguja y le viene una reacción parasimpática tan intensa. ¿Y la reacción parasimpática cuál sería? Te baja la presión, tu frecuencia cardíaca, se te apaga todo y se te desmaya de una lipotimia. Ni siquiera le toqué. Son personas que han tenido traumas, posiblemente, o han tenido tanto que deben haberle dicho cuando eran niños, ¿no? Relacionando, por ejemplo, ¿no?, muy frecuente era antes de te diga, ¿no?, si no tomas la sopa, voy a llamar a la enfermera para que te ponga tu ampolla. Eso se va creando una serie de pensamientos, temores, y después se expresa cuando ya uno es adulto, ¿no? Entonces depende también del componente subjetivo que tenga la persona. No podemos aislar, ¿no? La parte corporal no se puede aislar de la parte psicológica, y es por eso que esta teoría también informacional supera al dualismo, ¿no? Porque el dualismo es ver por separado al hombre desde el punto de vista mental y corporal, y todo lo corporal el médico, todo lo mental el psicólogo, ¿no? Cuando existen enfermedades, por ejemplo, que puede ser netamente desde el punto de vista psicológico, ¿no? Hay dolor psicógeno, por ejemplo. Hay personas que tienen dolor en cierta parte del cuerpo, usted le examina, le hace todos los exámenes y no tiene nada. Le has hecho gastar 3.000, 5.000 soles y recién lo derivas al psicólogo. Uno también tiene que ser un poco psicólogo, porque si yo les estoy diciendo que aprendan los gestos de las personas, sus pacientes, tiene que ser algo de psicólogo. El mismo hecho de que por la puerta puede entrar una persona, analicen su forma de caminar, su postura, la forma de mirar. Y esto les puede dar bastante información desde el punto de vista ectoscópico, bastante, pero eso depende también de la experiencia que ustedes tengan, ¿no? Ya, entonces, en cuanto a la teoría clásica de la emoción, en donde ustedes vean los libros, siempre solamente le atribuyen un nivel paleocortical a este sistema de las emociones, ¿no?, las teorías clásicas.
pero sabemos de que también tiene su componente, ¿no?, neocortical, ¿no?, porque necesariamente tiene que haber, ¿no?, esas redes neurales que conectan con la parte neocortical, como hemos visto en los gráficos anteriores, ¿no? Hay que diferenciarlo también de la motivación, ¿no?, porque también las teorías clásicas confunden emoción con motivación. La confunden bastante, ¿no?, hasta la fecha, ¿no? Si ustedes le preguntan de repente a un psicólogo, ¿no?, que tenga esas teorías clásicas, le van a decir, los animales, el perro, gato, ¿tiene motivación? Sí, sí tiene motivación. Así le van a decir. ¿Y por qué tiene motivación? Claro, si tiene hambre, se motiva para ir a buscar su alimento, ¿no? Pero la motivación es algo mucho más elaborado y que se da en los seres humanos, mucho más elaborado. Inclusive el doctor Ortiz lo puso en el neocórtex prefrontal dorsolateral, donde está la motivación. ¿Qué cosa te motiva? Por ejemplo, ustedes, ¿qué les motiva estar acá? Ser médico. Ahora, claro, pasar el examen. Pero tienen que tener motivaciones mucho más elevadas. Ser buenos médicos. Porque si van a estar pensando solamente en el examen, no me parece una buena motivación, ¿no? Tienen que pensar en algo mucho más elevado. Quiero ser mejor, ¿no?, buen médico. Bueno, sí. Una pregunta, o sea, si las emociones están relacionadas con lo paleocortical y los animales sí tienen, digamos, este sistema paleocortical. Claro, ellos sí tienen. Ellos sí tienen emociones, Ellos sí tienen. pero no tienen motivación. No tienen motivaciones. No. Lo que tendría son la necesidad de satisfacer algo que está pasando en su medio interno, ¿no?, pero no tiene motivaciones, ¿no?, porque si no, por eso ese es el problema, que nos confunden mucho con los monos, con los chimpancés, ¿no?, porque confunden motivación, ¿no?, que lo tiene el hombre o el ser humano con un animal paleocortical, ¿no? Entonces, si no hacemos la diferencia, nunca vamos a superar, nunca va a haber una explicación científica del hombre realmente. Y nunca vamos a superar, porque siempre los que están arriba van a decir, no, pues por eso es que, ¿cómo nos tratan a los latinoamericanos, a los africanos, la gente del primer mundo? Los clavos. Claro, por dinero, solamente mano de obra, ¿no? Si no, ustedes analizan la historia, ¿no?, van a ver muchas expresiones que han tenido inclusive nuestra propia agencia, ¿no? Ahora último he leído en Hildebrand, por ejemplo, que Alan García mencionaba que los nativos, o sea, de la selva, eran personas que no tenían la capacidad de decidir en cuanto a sus tierras, ¿no? O sea, que eran personas que eran, como quien dice, perros de los hortelanos, ¿no? Y que las tierras hay que explotarlas porque hay que salir del subdesarrollo, ¿no? Con ese pensamiento, ¿qué pasó? El baguazo. ¿Cuántos murieron ahí? ¿No? Parece increíble, pero esos pensamientos son justamente lo que provoca cierto tipo de reacciones, ¿no? Al igual cuando lamentablemente, hay personas que pensaban diferente para este gobierno, ¿qué decían? Para catalogar, caviar, terrorista o no. ¿Y qué pasó? Los 50 muertos, porque ha habido en el sur. Así es, ¿no? O sea, a la gente de Lima, sí, ciudadanos de primer orden. En cambio, los que están en provincia son ciudadanos de segundo o tercer orden. O sea, hay que superar ese tipo de conceptos, hay que saber definir bien lo que es un ser humano de lo que es un paleocortical, que son los animales, ¿no? Así es. Entonces, motivación, ¿no? A un psicólogo le puedo preguntar y me puede mencionar, sí, también mi perrito, mi gatito tiene pues esto, ¿no? Tiene motivación, ¿no? Y la motivación no es similar. Lean los libros de psicología, van a ver, ¿no? Los animales tienen motivación, lo cual el doctor Ortiz mencionaba que no es así, ¿no? Y él mejor que nadie podía diferenciar estas cosas, ¿no?
Hay sensaciones afectivas, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero hay sensaciones afectivas, intrapersonales, interpersonales entre las personas o extrapersonales, ¿no? Intrapersonales como sed, hambre, ¿no? Sinestesia, ¿no? Interpersonales el tacto afectivo, las cosquillas, sensaciones genitales también, ¿no? Y extrapersonal. Eso tampoco, ¿no? Quisiera que ustedes lo, digamos, no hay necesidad de que ustedes lo memoricen porque es muy amplio este tema, pero sí al menos que este paleocórtex límbico, donde están las sensaciones afectivas, ¿no? Tiene áreas en donde van a ingresar señales, diferentes áreas del sistema nervioso, como también se procesa ese nivel y luego salen señales eferentes, ¿no? Por ejemplo, esto correspondía al paleocórtex límbico, donde están las sensaciones afectivas, ¿no? Por la parte interna, como también la cara inferior, ¿no? Son sensaciones afectivas y también no se olviden de esta zona, ¿no? Que corresponde aquí, ¿no? Al lobo en la ínsula, ¿no? Paleocórtex. Miren, el paleocórtex con 5 capas, ¿no? Estas son fotografías que sacó el doctor Ortiz, justamente analizando las fotografías o los dibujos, me parece, de las fotografías también, ¿no? De Brodmann, ¿no? El neocórtex 7 capas. Eso sí yo lo saqué para que pueda diferenciar el arquicórtex, ¿no? Que está a nivel hipocampal, ¿no? Y se nota la diferencia, sino que actualmente dice que todo tiene 6 capas, salvo el arquicórtex que tiene sí 3 capas, ¿no? Y miren, este sistema tiene conexiones tanto aferentes, o sea, de llegada, ¿no? Que procede del hipotálamo, que es una estructura. ¿De qué tamaño es el hipotálamo? Ivana también. Un pulgar, un frejol. Sí, es un frejol, sin embargo tiene varios núcleos, ¿no? De neuronas que tienen que ver con el control metabólico de nuestro cuerpo, ¿no? Y una vez que se procesa, hay señales o conexiones eferentes, o sea, de salida a la amígdala, ¿no? A la corteza basal, neocórtex, etc., ¿no? Por ejemplo, hay la hipótesis vigente respecto al circuito de Papez que vamos a conversar y cómo otros investigadores no se quedaron simplemente con que Papez haya hecho estudios en los animales y mencionara que es el asiento de las emociones. Comenzaron a estudiar más y comenzaron a agregar nuevas estructuras para lo que va a conformar el sistema límbico. Por ejemplo, ahí está Papez, ¿no? En el cual él habla sobre las conexiones que tiene estudiado muchos animales, hipocampo, la circunvolución dentada, el cuerpo mamilar, vamos a ver aquí. Bueno, así es difícil, ¿no es cierto?, de conocer, pero si le ponen ahí la información hipocampal, los cuerpos mamilares, los núcleos del tálamo, la circunvolución simple, ven ustedes que ahí se forma un circuito entre todas esas conexiones. Ese es el circuito de Papez original. Pero no se quedan conformes, pues, así que MacLean, como también Smith y Vito, comenzaron a agregar otras estructuras, ¿no? Y esas otras estructuras vienen a ser justamente lo que es el hipotálamo, o sea, el córtex prefrontal, la corteza de sucesión, ¿no? Y sus conexiones. Y miren, esta es la corteza de sucesión. La corteza de sucesión es el neocórtex. Está el sistema de la conciencia. Y no solamente eso, sino que también le agregaron la amígdala. Y la amígdala sabemos que es un centro de memoria donde se procesan las emociones. Y justamente ya es el centro efector, ¿no? Como vamos a ver en unos momentos. Y bueno, no es para que se asusten esto, sino simplemente para que vean ustedes, aquí está el centro de la amígdala, ¿no? Pero, claro, cuando un estudio o investigadores se centran sobre todo para estudiar la amígdala nada más, ven que se relacionan con todos los niveles corticales, ¿no? Pero la realidad es que todo se relaciona con todo. Así que todo esto se tiene que integrar, pues, como
asciende a través de áreas nodales del paleocorte límbico con el hipocampo y a través de conexiones ascendente y descendente. Esto, como le digo, es un dibujo en el cual es altamente complejo determinar cuál es cuál. En cambio, el hipotálamo, eso sí lo conocen, ¿no es cierto? Sí. Imagínense un infarto hipotalámico o una hemorragia hipotalámica. Si es solamente todo eso, ¿de qué tamaño? Un frijol, ¿sí? Sin embargo, tiene varios núcleos, varias conexiones, ¿no? Que se conectan o hacen conexiones tanto con el paleocórtex como también con el neocórtex, ¿no? Ustedes conocen que a nivel hipotalámico, esto sí creo que nos han torturado, ¿no? En fisiología de grandes endocrinas, ¿no? Los factores hipotalámicos, ¿no? Como es a través del sistema porta, ¿no? Envían, ¿no? Sintetizan y liberan sus factores liberadores o inhibidores, ¿no? Y que van a influenciar sobre las células de la hipófisis, y estas a su vez con hormonas hacia los diferentes órganos, ¿no es cierto? ¿No? Y también saben a nivel de la neurohipófisis, ¿no? La neurohipófisis es como un depósito, ¿no? Depósito de oxitocina y vasopresina, ¿no? Y también bajo ciertos estímulos se van a liberar, ¿no? Entonces ya ustedes saben, ¿no? Cuáles son esas hormonas y cómo hacer su influencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a estas hormonas. ¿No? Ninguna, entonces voy a preguntar posteriormente, ¿no? Y bueno, ahí están las hormonas hipotalámicas, ¿no? ¿Qué hormona hipofisiaria afecta? ¿Cuál es su naturaleza química? Que también es importante. ¿Cuáles son las células blanco? ¿A dónde tienen que actuar? ¿Y cuál es su efecto, ¿no? Ya sabemos que esta hormona, liberada de corticotropina, el CRH, produce cortisol, corticosterona y aldosterona también, ¿no? Liberada de tiroxina, regula el ritmo metabólico de todas las células, a través de las hormonas, ¿no? Tiroideas. La liberada de gonadotropina, ¿no? Que estimula los folículos, ¿no? A través de su hormona, justamente, ¿no? Hablando de su hormona, pero ahí están todas las que ustedes ya conocen. No sé si tienen alguna duda al respecto. Ya, ¿no? Se tiene que analizar, o mejor dicho, los investigadores han analizado el hipotálamo a través de diferentes cortes para que se puedan ver todos los núcleos y relacionarlo con ciertas funciones, ¿no? Es, como les he mencionado, es un conjunto de neuronas que están vinculadas con una determinada función, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este, ¿cómo se llama este plano? Sagital, coronal, frontal, coronal o frontal, ¿no es cierto? Así es. Y ahí también hay una división, una forma en que se divide, por ejemplo, la zona periventricular, ¿no? Son núcleos que rodean el tercer ventrículo, es este, ¿no es cierto? Tercer ventrículo, ¿no? Y regula la producción de las hormonas endocrinas, obviamente. La zona media, ¿no? Que viene a ser lo que corresponde acá, en esta parte, son núcleos que regulan la producción de vasopresina y oxitocina en hipófisis posterior, ¿no? Así como el sistema nervioso autónomo. Y la zona lateral, más externa, núcleos que intervienen en la regulación de las emociones y su expresión conductual. Y sus conexiones, ¿no? Que no vamos a hablar porque eso ustedes lo saben a través de anatomía, ¿no? Y en especial aquí vemos este conjunto de neuronas que conforman el núcleo, ¿no? Supraóptico, porque está encima el nervio óptico, y el paraventricular, ¿no? Ambos, sus axones, ¿no? A través de... ¿Cómo es que llegan aquí la oxitocina y vasopresina a este nivel? ¿Cómo es que llegan? Ya ustedes saben. ¿Cómo? ¿Tema porta? Aquí yo veo axones, ¿ah? ¿Cómo llega la oxitocina y la vasopresina a la neurohipófisis? ¿Cómo llega? Transporte axonal, pero le falta otra cosita más. ¿Retrógrado o anterógrado? Anterógrado, efectivamente. Sí. Es simplemente ya aplicar esos conocimientos que le mencioné. Transporte axonal anterógrado. Va a llegar acá y se va a depositar, ¿no? Y se va a liberar de acuerdo al estímulo, ¿no? Que hablemos, ¿no? Y bueno,
Entonces, este hipotálamo tiene una serie de núcleos, ¿no? Y entre ellos también están interconectados, ¿no? Y el hipotálamo, por ejemplo, tiene aferente, o sea, axones que le llegan de la corteza límbica, que es donde está el asiento de las emociones, la amígdala, que es el centro, se puede decir efector de las emociones, porque es la amígdala que se va a conectar con diferentes áreas del tronco encefálico para tener cierto tipo de respuestas. También tiene aferentes, o sea, que le llega, ¿no?, del tálamo, el páleo ventral, etc., ¿no? Y eferentes a los centros autonómicos del tronco encefálico, ¿no? Por eso hay núcleos que están en la parte posterior del hipotálamo que se van a conectar justamente con el sistema nervioso autónomo, que lo vamos a ver también, ¿no? Eferentes también con el locus ceruleus. ¿Qué tiene que ver el locus ceruleus acá? Noradrenérgico, que tiene que ver con qué función, el estado de vigilia, el estado de alerta, ¿no? Como también los núcleos de RAFE. Los núcleos de RAFE, ¿qué contienen? ¿Qué? Neuronas serotoninérgicas, que tiene que ver con qué, con tu estado emocional, también el estado de ánimo, como también el sueño, así es, con el control de la agresividad, bueno, pues es a nivel paleocortical. Con núcleos motores, por ejemplo, el tercer par que ustedes conocen, ¿no?, el motor ocular común, el trigémino, el facial, el glosofaríngeo y el vago, ¿no es cierto? Y con eferentes a nivel de la columna intermedio lateral de la médula espinal, ¿no? Bueno, los núcleos, ¿no?, de este hipotálamo son puntos nodales, o sea, puntos o centros en el cual llegan vías y salen vías ya una vez que han sido procesadas estas señales, ¿no? Entonces, el sistema nuclear hipotalámico tiene que ver con procesos para la regulación de procesos metabólicos, obviamente, mantenimiento de la temperatura corporal, ahí está el termostato. Y hablando de termostato, ¿no?, ¿cómo es que nosotros mantenemos la temperatura corporal? ¿No? Y es a través del termostato, justamente, ¿no? Mantenemos en una temperatura de 36.5 a 37 aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en por ejemplo, si hubiese ahorita frío, ¿no?, cómo es que hace el cuerpo para aumentar su temperatura, para mantenerlo de 36.5 a 37.5? ¿Qué hace? Comienzas a tener escalofríos, ¿no es cierto? Claro, porque son, digamos, contracciones musculares, ¿no?, finas, pero que aumenta tu temperatura corporal, ¿no? Y como también aquí en este momento, que ya ustedes están ahí, ese calor, ¿no?, ¿cómo hace ese termostato, ¿no?, para que nosotros podamos disipar ese calor? Su oración, ¿no? Por eso la persona, cuando uno, en los niños sobre todo, ¿no?, cuando está con fiebre muy elevada, usted le indica una medicación y comienza a sudar, ¿qué significa? ¿Está aumentando más la temperatura o está disminuyendo? Está disminuyendo, porque está sudando. Si suda, está disminuyendo. Pero hay niños, por ejemplo, que ustedes lo ven y están pálidos, ¿no?, y lo tocan externamente, está frío, ¿no? Y por ahí siempre nos falta, no, pero se le está bajando la presión. Y le comienzan a dar una serie de sustancias para elevar la presión. ¿No? Lo que pasa es que está haciendo vasoconstricción cutánea y está comenzando, inclusive si uno le pregunta, está temblando. Está temblando significa que está aumentando la temperatura. Ustedes tienen que ser observadores. No pueden confiarse de las personas que están alrededor, menos aún de los padres, porque cuando son primerizos se asustan, ¿no? Entonces lo ven pálido, piensan que se les está bajo la presión y lo ponen de cabeza, le dan esto, le dan otro, y pues, lo que está pasando es que está aumentando su temperatura, está a 39, 40 grados centígrados. Para eso que necesitan un termómetro. Nada de estar tocando, disculpa, no tiene fiebre, no tiene fiebre, no. Esto es relativo, porque ahorita estamos calentitos, ¿sí o no? Si yo le toco a una persona que viene afuera, ¿cómo lo va a hacer? ¿Esa persona cómo va a sentir a mí? Caliente, ¿no? ¿Sí? Entonces va a haber, digamos, una percepción, ¿no?, a que si uno tiene fiebre o no tiene fiebre. Por eso lo que nosotros empleamos son instrumentos, son indicadores. Si tenemos o no tenemos. Yo he tenido casos, la enfermera me dice, no, se le ha bajado la temperatura, pero está pálido. Y en ese tiempo había efortina para elevar la presión arterial. Le habían dado efortina.
y le digo, pulso, está elevadísimo, más de 120 una persona adulta. ¿Y le has tomado la temperatura? No. Temperatura 39 grados. No era porque se le bajó la presión arterial, fue porque se elevó la temperatura. Pero cuando tú haces más caso a tu presunción nada más, fallas. Y le puedes dar un medicamento que no es el más adecuado para tu paciente. Por eso tenemos instrumentos, nunca se olviden eso. Cuando ya la temperatura ya se estabiliza, en fiebre, ya ahí sí está roja, está con dolor de cabeza, malestar, todo le duele. Claro. Pero cuando está subiendo, no, lo vas a ver pálido. Claro. Es más, está con frío, justamente porque se está contrayendo los músculos para elevar la temperatura, puede estar en pleno verano. Se acuesta, le pone 3, 4, 5 frazadas y no le calma el frío a la persona. Claro. Está aumentando, sí. Por eso tienen que tener mucho cuidado. No pueden valerse simplemente de que yo le toqué o yo le vi, no, tienen que pues, utilizar indicadores, ¿no? Para confirmar si realmente está con fiebre o se le ha bajado la presión, etcétera, etcétera. También eso de bajar la presión, ¿no? Hay personas, por ejemplo, ¿cuánto es lo normal de una presión arterial? La sistólica. Menos 120, la sistólica menos de 80 la diastólica. Ustedes saben que hay personas que pueden vivir normal, caminan, hacen todas sus actividades con 90 de sistólica, 50 de diastólica. Y no tienen ninguna molestia, ninguna. Por eso ahí tiene que ver mucho la sintomatología. Hay personas que se asustan, que todas las personas son 90 sobre 50 milímetros de mercurio. Ya, tienen molestias, mucho sueño, mucho cansancio, ¿no? Sensación de que ir a dormir, etcétera, etcétera. No, supresión. Simplemente supresión normal. Por eso es importante que siempre utilicen los indicadores o los instrumentos para poder llegar a un diagnóstico. ¿Ya? Entonces, también proceso de integración de la actividad visceral, funcional metabólica, la digestión, circulación, etcétera, todo lo que participa en el hipotálamo. Proceso que activa y regula la actividad inmunitaria también, ¿no? Como también la regulación de la actividad funcional metabólica de reproducción y regulación del ritmo circadiano del sueño líquido. Tan importante, ahora está viendo un artículo que están considerando el cáncer de mama en España, sobre todo en una enfermedad como enfermedad profesional. Cáncer de mama, sobre todo las que hacen guardia de noche. Ya lo han normado. ¿Y por qué? Porque se sabe que las personas que hacen trabajo de noche alteran su ritmo circadiano. Alteración del ritmo circadiano, eso se sabe hace ya 15 años. Se ha visto que las enfermeras que tienen esas guardias de noche, que sean totalmente desorganizadas, desordenadas, tienen mayor prevalencia de cáncer de mama. Por eso es que cuando ustedes vayan a hacer guardias, las guardias son como quien dice poco a poco, ¿no? O sea, primero hacer guardia diurna, después en la tarde, después en la noche, nuevamente hacer guardia, etc. No puedes ir de frente. Por ejemplo, nosotros, las personas de salud, a veces tenemos que tener no solamente un trabajo, no varios trabajos, ¿no? Entonces a veces hacemos guardias, 3 noches seguidas, al día siguiente, es todo un desorden. El ritmo circadiano puede traer graves consecuencias. Ya le estoy mencionando, esto es último que ha pasado en España, ¿no? Han oficializado que el cáncer de mama en las enfermeras, ¿no? Es una enfermedad profesional, sobre todo aquellas que hacen guardia de noche, de forma indiscriminada. ¿Cuál? Y regulación de la actividad funcional y metabólica, claro, porque recuerden que hay uno de los núcleos del hipotálamo, ¿no? Lo que hace es el factor liberador de gonadotropinas. ¿Y qué hace el factor liberador de gonadotropinas? Actúa a nivel de las células de la hipófisis para la síntesis y liberación de ¿qué? LH y FSH. Por eso
6 de información. No sé si quedó claro ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, este sistema funcional hipotálamo ejecuta procesos centrales de mantenimiento, regulación de la actividad corporal también, ¿no? Y organiza, modifica y modula cinéticamente, ¿no? Acorde con la intensidad de configuración de estados emocionales, ¿no? Hay transmisión de patrones preestablecidos, como vemos ahí. Tiene las redes locales para el control visceral. Hay redes funcional hipotálamo, se refieren a otras redes, ¿no? O sea, todo está interconectado, como digo, a través de redes neurales, ¿no? Que hay redes neurales simples, complejas, hipercomplejas. Si yo les pregunto en el examen, ¿no? El área 17 de Brockman, ¿es una red compleja, hipercompleja o simple? La 17. O primaria, ¿no? Primaria o simple. La 18, compleja. Y la 19, hipercompleja. Y esas hipercomplejas es netamente networks. Esas son redes neurales que se van a interconectar con diferentes lóbulos del cerebro, ¿no? Y eso es lo que dice acá, ¿no? Con respecto a esas redes neurales, ¿no? Vamos a seguir, ¿no?